Buenas tardes jóvenes, espero que estén muy bien. En este video vamos a abarcar el último concepto de tolerancias que hace referencia específicamente a tolerancias geométricas. La idea de este video es que nosotros veamos el concepto, cómo lo vamos a representar, la interpretación de una tolerancia geométrica, qué significa, y a ver algunos ejemplos en planos y cómo representarlo en SolidWorks. Bien, iniciemos. Cuando nosotros vamos a generar procesos de manufactura, y como lo dice esta primera viñeta, no necesariamente esos procesos o me van a generar piezas perfectas o componentes perfectos. Por ejemplo, si estamos torneando algún eje y ese torno tiene algún problema en la bancada, algún desajuste, o ya está muy viejo, muy desgastado, o sufrió algún golpe, muy posiblemente cuando yo genere mi pieza, ese eje no sea completamente redondo. Y así sucesivamente puede pasar con otros procesos de manufactura. Algo importante que les mencioné en los videos anteriores es que la rugosidad tiene cierta influencia en las tolerancias dimensionales. Ya vimos que, por ejemplo, tenemos diferentes grados de rugosidades, N1 hasta N12. Y, por ejemplo, si yo les digo un N12 sabemos, o N11, sabemos que son acabados muy burdos o producto de procesos como fundición, forjado. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de procesos, evidentemente no puedo pedir una tolerancia en el orden de los micras, porque en esos procesos no lo voy a alcanzar. También a modo de repaso, la segunda viñeta lo que nos dice es que las tolerancias dimensionales me definen las dimensiones máximas y mínimas. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros podemos tener un rango 30 más menos 0,2? Entonces, si la pieza cumple y la miden y está en esos rangos de más menos, la pieza pasa el control de calidad y puede continuar. Sin embargo, aquí es donde entra o toma relevancia el tema de tolerancias geométricas. ¿Por qué? Porque puede ser que mi eje, el mismo ejemplo que les dije anteriormente, lo medimos y está dentro de las tolerancias permitidas, pero ya vimos que como lo generamos en un entorno donde tal vez su bancada no está de la mejor manera, su redondez no es la mejor, entonces no cumple completamente. Entonces, por eso es que entramos a este concepto de tolerancias geométricas, y tolerancias geométricas lo podemos definir que son aquellas tolerancias que me establecen los errores permisibles en la geometría de una pieza. Por ejemplo, yo puedo definir si una cara es perpendicular o si un agujero es completamente cilíndrico. Por ejemplo, yo dije un eje, aquí dice un agujero. Si el eje o el agujero es completamente cilíndrico, y si no, cuánto es ese rango o esa tolerancia que le voy a permitir como rango aceptable. Entonces, esta es la tarea de las tolerancias geométricas. Aquí vemos algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, cuando tengo defectos en la rectitud de un eje. Vean, por ejemplo, este eje no es completamente recto, no me va a calzar. El segundo ejemplo, defecto de coaxialidad, también llamado como concentricidad. Vean que esta línea de abajo es el eje de la pieza. Vean que esta otra, la de arriba, es el eje de la pieza que voy a acoplar o hacer el ajuste. Entonces vean que evidentemente no respetan o no tienen la misma concentricidad, por ende la pieza no me va a calzar. O por este ejemplo, el tercero, tengo un defecto en perpendicularidad. Vean que esta cara, esta pieza, esta cara que estoy marcando aquí como A, no es completamente perpendicular a esta que está acá. Por lo tanto, cuando yo hago el ajuste, entra una sección, ya aquí me choca, y cuando ya lo intento hacer el ajuste, vean que quedó este espacio disponible. Entonces vean que puede ser que algunas piezas cumplen dimensionalmente en las medidas que se me solicitan, pero geométricamente no. Entonces esta es la función de las tolerancias geométricas. ¿En dónde las especificamos? Nosotros debemos especificarlas en donde cuando vayamos a generar el ajuste no nos afecte la funcionalidad, no nos afecte la intercambiabilidad y no nos afecte la fabricación.
Nosotros no podemos ponerle tolerancias geométricas a toda la pieza porque, como lo dije anteriormente, también está relacionado con el tema de tolerancias con los costos de producción. Yo no puedo asegurarme, porque para llegar a un tema de perpendicularidad con cierta tolerancia, yo tengo que generar procesos de alta precisión. Entonces, generar procesos de alta precisión involucra costos de producción. Por lo tanto, nosotros especificamos en lugares donde no me afecte la funcionalidad, no me afecte la intercambiabilidad y no me afecte la fabricación. Generalmente nosotros para temas de examen o prácticas les decimos cuáles son las tolerancias geométricas que requerimos para que ustedes se den una idea. Bien, con respecto a la simbología, y esta primera viñeta hace referencia a lo que les dije anteriormente. Las tolerancias geométricas me establece el error permisible en la geometría. Cuando lo vamos a representar, utilizamos la simbología de acuerdo a la norma ISO 1101. La norma 1101 lo que me establece es que para yo representar una tolerancia geométrica la tengo que realizar de acuerdo a la imagen de la derecha. Lo vamos a hacer por medio de un marco y dentro de ese marco vamos a colocar algunas letras y símbolos. Bien, de acuerdo a la imagen de la derecha, el primer símbolo que vamos a colocar es el símbolo de tolerancia. En este caso, en las diapositivas siguientes vamos a ver que existen diferentes símbolos. Por ejemplo, este que está marcado aquí hace referencia a un símbolo de perpendicularidad. Yo puedo poner un símbolo de planitud, un símbolo de paralelismo, etc. La segunda espacio en mi marco, vean que es un espacio más grande. Lo que tengo que colocar es el valor de tolerancia, 0,05 milímetros, eso es importante. Y el tercer espacio o cajón que vamos a completar va a ser una referencia. Yo lo voy a marcar aquí como asterisco porque en algunos casos es necesario indicarlo, en otros casos se puede omitir. Entonces puede ser que ustedes utilicen los dos cajones, el primero y el segundo, y listo, ya definen, o ocupen este tercero para colocar una referencia. Entonces, por ejemplo, yo digo perpendicular, yo quiero que sea perpendicular con un valor de tolerancia de 0,05, pero con respecto a quién. Entonces, con respecto a la superficie A. Entonces, yo tengo que indicar en mi pieza cuál es la superficie A y lo hago por medio de este símbolo de referencia. Entonces, ahorita lo vamos a ver en Solid y en un ejemplo en planos, cómo lo representamos. Algo importante aquí que estoy leyendo es que este orden de referencia lo vamos a analizar, lo vamos asignando, perdón, de orden alfabético. Entonces, para tenerlo ahí presente con eso, de acuerdo a lo que me establece la norma. Bien, cuando nosotros vamos a representar, la norma me lo establece que yo puedo usarlo. Vean que estoy usando una línea de eje para colocar la simbología, la flecha y los cajón. Yo puedo usarlo, vean que una línea auxiliar de cota, en este caso vean también, esta es una línea auxiliar de cota. Yo lo que hice fue colocar la cajita para indicar mi geometría de referencia, y lo más común es hacerlo de esta forma. Cuando yo tengo una línea de contorno y específicamente la flecha me indica la zona donde estoy colocando mi tolerancia geométrica. Pero de estas cuatro opciones son permitidas, me lo permite la norma. Okay. Estos son los símbolos que nosotros vamos a colocar en mi primer espacio del marco. Vean que tengo un símbolo de rectitud, planicidad, redondez, etc. Los más comunes, aquí voy a marcárselos. Se explican varios, yo por temas de tiempo voy a explicar los más comunes y cómo se leen, y ya ustedes lo van haciendo repetitivo. Pero por ejemplo, vean que planicidad es importante, redondez también es importante, este es importante, paralelismo, perpendicularidad, coaxialidad, que también se conoce como concentricidad. Esos son cilindricidad, también son algunos de los más importantes. Entonces veamos algunos de ellos. Veamos, por ejemplo, rectitud. ¿Qué significa rectitud? Yo tengo este eje que está aquí, tengo su vista frontal, su vista lateral, y
cuando yo quiero indicar una tolerancia, vean que solo no ocupaba una superficie de referencia, sino usé el primer cajón y el segundo. Entonces el símbolo de rectitud es una línea horizontal y le estoy diciendo diámetro 0.1. Esta es la geometría como tal. ¿Cómo lo interpretamos? Eso es lo importante. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Vean lo que me dice. El eje del cilindro debe estar dentro de un cilindro de diámetro 0.10. Entonces vean aquí. Aquí se ven en línea más delgada. Este está aquí. Este sería el diámetro de 0.1. Y la línea o el eje de la pieza cilíndrica no debe salirse de esto. Si se sale, vean que ya estamos perdiendo la geometría, entonces por ende estaríamos incumpliéndola. Entonces esto sería, obviamente aquí se ve como a gran escala donde se ve que no cumple, pero esto es a modo de esquemático representativo. Cuando nosotros lo estamos haciendo, estamos hablando en el orden de milímetros. Entonces visiblemente para nuestros ojos no va a ser tan evidente, sino tenemos que usar equipos especiales para medirlo. Bien, veamos este otro ejemplo, planicidad. Esto es importante. ¿Qué quiere decir planicidad? Vean que yo seleccioné, no ocupo una referencia, no es necesario. Yo marco la cara que quiero que sea plana. Entonces digo que quiero que esta cara superior tenga una planicidad y no mayor a 0.05 milímetros. Entonces, ¿qué significa? La superficie plana debe estar comprendida entre dos planos paralelos separados 0.05. Y aquí se ve a modo isométrico cómo se debería respetar eso. Circularidad. Esto es muy importante para ejes. Vean qué es lo que significa. Yo pongo circularidad, un círculo, el símbolo y el valor de la tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que la sección transversal, vean aquí el dibujo, la sección transversal, hago un círculo con diámetros 0.5, estos son mis límites o mi tolerancia y debería estar en esto, en este valor. Si se pasa, si se sale de ese círculo que yo generé, no está cumpliendo. Luego veamos otros, paralelismo, esto es muy importante. Vean que paralelismo y perpendicularidad, estos los voy a marcar aquí como muy importantes. Vean que ya ocupamos una superficie de referencia. Entonces, vean por ejemplo, tengo la misma pieza, su sección transversal tiene forma de I, y yo voy a decir que esta cara superior que está acá sea paralela en no mayor a 0,1 milímetro, o sea, una décima, y que sea paralela con respecto a qué cara, con la base. Entonces yo digo que la cara superior sea paralela a la cara inferior y que esa dimensión no varíe en una décima. Eso es importante. Y veamos esta perpendicularidad. ¿Qué quiere decir? Vean aquí donde lo estoy indicando. Vean que estoy utilizando una línea auxiliar para indicarlo. Entonces, ¿qué está diciendo esta línea auxiliar? Es esta cara que está aquí. Esto que está aquí, esto también es un cilindro o un eje. Entonces, que esta cara sea perpendicular con respecto a la base en 3 centésimas. Vean que esto es más preciso, 3 centésimas. Entonces, ¿cómo se lee esta tolerancia geométrica? Vean que se genera un cilindro con un diámetro de 3 centésimas, es este que está aquí, y que este eje no se salga de esos límites. Si se salen de esos límites, mi pieza no cumple. Entonces, algo importante con este de paralelismo y perpendicularidad es el tema de un plano de referencia que estoy colocando. Una superficie de referencia. Bien, y ahí posiblemente podemos seguir viendo otros ejemplos. Voy a terminar con esta inclinación, que básicamente lo ponemos en una superficie oblicua o inclinada. Yo le pongo el símbolo de inclinación y le pongo el valor del parámetro. Entonces 0.5, entonces hace referencia a una décima. Con respecto al plano inclinado, que es de 25 grados, con respecto a la horizontal. Bien, y así sucesivamente podemos seguir viendo. Ustedes cuando tienen acceso a esta presentación van leyendo, y esta imagen es muy intuitiva porque me dice la definición, y aquí lo voy viendo gráficamente qué representa cada uno.
Ya estos, por ejemplo, provisionalidad, ya no son tan utilizados en términos mecánicos, en planos, no son tan utilizados. Oscilación tampoco. Entonces, se les da el acceso a ustedes para que lo lean, pero no son tan utilizados. Veamos este de circularidad, oscilación completa y forma de un perfil dado. No son tan utilizados como tal. Y aquí la siguiente diapositiva, lo que les voy a mostrar es un ejemplo de un plano de un eje. Vean que ya este es un plano de un eje que tengo todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, casi todo, nada más le falta el tema de rugosidad, pero vean que tengo un eje definido por cotas. Entonces vean que estas cotas son cotas nominales, no tengo tolerancias. Yo posiblemente mi plano establezca una tolerancia general para estas medidas que no tienen tolerancias dimensionales como tal. Luego ya me voy a lugares específicos. Vean que aquí tengo una tolerancia. En este caso se dio de forma alfanumérica. Vean que es H7 minúscula. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ejes. Y 7 hace referencia al grado de calidad mecánica y precisión. Entonces yo lo que quiero es que en esta zona tenga una tolerancia en específico. Vean donde también tenemos otro ejemplo de tolerancia dimensional. Aquí en el cuñero. En el cuñero, aquí lo que vamos a hacer es un ajuste entre el cuñero que está colocado en el eje y la cuña que va colocada aquí. Entonces nosotros ocupamos que aquí haya un ajuste entre el cuñero y la cuña. Entonces el cuñero le lleva un tema de tolerancia. Luego aquí posiblemente vean que en esta parte del eje no es necesario una tolerancia dimensional ni geométrica, porque tal vez posiblemente no haya ningún ajuste. Aquí vean que también lo indica, aquí seguro va muy posiblemente un ajuste. Entonces esta zona que está aquí de diámetro 25, H7, tiene que respetar ciertas tolerancias. Y por último vamos a ver el ejemplo de tolerancias geométricas. Este que estamos viendo hace referencia a cilindricidad, que sea de 4 micras, súper estricto. Y veamos el otro ejemplo de una tolerancia geométrica de perpendicularidad. Entonces tenemos el símbolo, tenemos el valor de la tolerancia y la superficie de referencia. Entonces queremos que esta zona, entonces, ¿cuál va a hacer referencia? Esta cara y esta sea perpendicular con respecto a la superficie A. Entonces la superficie A es esta. Entonces queremos que haya una perpendicularidad entre estas caras. ¿De cuánto? De no más de 0, serían 9 micras. 9 micras. Entonces aquí, y también pasa lo mismo en esta sección entre B y esta cara. Entonces aquí lo que estoy indicando en rojo, haya una perpendicularidad, porque así me lo establece la tolerancia geométrica. Bien, este es un ejemplo de un plano. Ahora lo que voy a hacer es mostrárselos cómo colocamos esas tolerancias geométricas en SolidWorks, que es muy sencillo. Ok, veamos, este es un plano de SolidWorks. Esto lo que hace referencia es un eje. Vean que en este caso está acotado ciertas secciones, no lo está acotado completamente. Y por ejemplo que yo quiero colocar una tolerancia geométrica, que me soliciten una tolerancia geométrica, ¿cuál es la que me serviría? Puede ser una tolerancia geométrica de redondez, es decir, que mi eje sea completamente redondo. Entonces vean que es muy sencillo hacerlo en SolidWorks. Yo nada más me vengo a la parte de anotación donde dice tolerancia geométrica. Aquí es muy intuitivo, ya que voy colocando lo que me establece la norma. Tengo mi primer cajón donde voy a colocar el símbolo. Entonces en este caso redondez o circularidad son sinónimos. Veamos aquí lo que voy a colocar es la tolerancia. Pongamos que sea puntos de 2 centésimas. Y en este caso ya vimos que la circularidad no la ocupábamos, o la redondez
o circularidad no ocupábamos una referencia, entonces solo con esos dos cajones estamos bien. Entonces le damos a aceptar y listo. Bueno, aquí me faltó algo importante. Es muy recomendable primero, antes de colocar aquí, haber marcado la cara donde la vamos a colocar. Entonces en este caso voy a colocar que quiero redondez en esta sección, y cuando ya la marco, lo que le voy a hacer es otra vez tolerancia geométrica, voy a aplicar la redondez. Vamos a ver, redondez o cilindricidad, y vamos a colocar aquí 0.02 y listo. Entonces ven que ahí muy intuitivamente me lo colocó Solid. Yo le definí a dónde quiero y lo coloco. En este caso lo podemos poner que también la altura sea de 2,5 milímetros, igual que los textos que nosotros colocamos. Entonces déjenme ver aquí. Van, por ejemplo, aquí yo puedo modificar ciertos parámetros. En este caso yo voy a modificar la fuente. Le voy a poner que la fuente sea de 2.5 y listo. Entonces vean ahí, este es un ejemplo para unas piezas que no ocupa referencia. Voy a mostrarles otra que tengo aquí, un plano de una base. Vamos a ponerlo aquí. Vean, este es el plano de una base. Por ejemplo, que me pidan, no sé, perpendicularidad o paralelismo entre la guía, esta guía que está aquí en el centro, y la base de mi prensa. Esto es una prensa de banco. Entonces en este caso yo quiero que haya un paralelismo entre las dos caras. Entonces para este caso otra vez marco la cara donde quiero colocar mi tolerancia geométrica, busco la opción, disculpen, está un poco pegado mi Solid, pongo aquí tolerancia geométrica y vamos a abrir, me salen las opciones. Yo quiero colocar que haya paralelismo, yo coloco en el segundo el valor de tolerancia, y como ocupo una referencia tengo que activar mi tercer cajón. Entonces en este caso yo voy a marcar esta opción y le voy a colocar con respecto a la letra A. Entonces vean que lo activé y le coloco aquí la letra A. Ustedes lo pueden mover. En este caso vean que está bastante grande, yo lo voy a hacer de 2,5. Bueno, ustedes saben cómo hacerlo. Y vean que lo que ocupo entonces es mi referencia. Entonces vean que debajo de la opción de tonalidad geométrica aparece símbolo de indicación de referencia. Entonces en este caso yo voy a marcar aquí y vean que voy a poner la opción indicación de referencia. Entonces en este caso él automáticamente ya me lo detectó aquí. Bueno, me puso una opción B. Vean que yo lo puedo mover y lo puedo editar también. Puedo editar, ven ahí, pues extenderlo con una línea auxiliar, dependiendo también de nuestro espacio en el plano, ¿verdad? Como lo vayamos a trabajar. En este caso estoy trabajando con un plano carta, entonces y la posición de las vistas ocupan bastante espacio a lo largo o al plano vertical. Entonces vean, por ejemplo, en este caso ya yo lo puse en una superficie de referencia. Inclusive puedo venir aquí y cambiar el valor de la numeración o de la indicación. En este caso voy a colocar que sea una A y ya listo, generé esa referencia. Entonces ven que con Solid es muy fácil colocar el tema de tolerancias geométricas. Bien, y ya con esto damos por finalizado el tema de rugosidades, tolerancias dimensionales y tolerancias geométricas. Entonces a ustedes se les va a subir la información en las presentaciones para que lo revisen, y en las sesiones sincrónicas con el profesor poder aclarar dudas que les va a servir para las tareas, quiz y examen, que son las evaluaciones que nos quedan pendientes. Entonces estaríamos por hoy para este video. Que estén muy bien, cuídense mucho, jóvenes, y estamos en contacto. Hasta luego.